Esta noche tenemos que hablar acerca de la importancia del hombre dentro del hogar. Voy a hacer una recomendación. Señora, para las damas, señora, por favor, cuando vaya a su casa no le diga a su esposo, ¿oíste? Yo voy a hacer el sayo como para que le caiga justo. Así que déjelo tranquilo, déjelo tranquilo. Quiero decirles que vamos a terminar mañana vamos a hablar del amor. No es un tema romántico, pero vamos a analizar el amor desde otro punto de vista. En general se vincula el amor siempre con el romanticismo, pero voy a hablar del amor que tiene que haber en un matrimonio, no desde el punto de vista romántico, eso lo puede ver en cualquier teleteatro, sino desde el punto de vista de la Biblia. Y sobre todo tenemos una reunión el lunes únicamente para matrimonios. ¿Cómo han pasado los años? Solo para matrimonios. ¿Cómo han pasado los años? Realmente el título original que yo había puesto a esto era Según pasan los años, para ponerlo acorde a la canción, ¿no? Según pasan los años. Vamos a mirar al matrimonio transversalmente en la historia. Así que esto es para todos, para los que recién se han casado, para los que tienen 50 años de casado, según pasan los años. Vamos a, no sé cuántos años tiene. ¿Hay alguien que tiene más de 50 años de casado aquí? Sí, aquí, ¿ven? Bueno, para ustedes es más de 50 años. ¿Alguien está en el primer año de casado? ¿Primer año de casado? Ah, no, 50, no, primer año. Sí, muy bien, para ustedes también. Es decir, vamos a hacer para todas estas personas. Hoy mi esposa me recordaba antes de venir que nosotros tenemos 44 años de casados y unos cuantos más de novios. Y hoy cumplimos 49 años que comenzamos a noviar. Mire usted, 49 años, mucho, el año que viene 50 años. ¿Cómo aguanté? Vamos a leer en la palabra de Dios hoy en el 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, 1 Samuel 2. Voy a leer comenzando del versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma también tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y el capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñeran ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho
sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa de Elí, de la casa de Elí, no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta noche. En Argentina, un colegio de adolescentes, de jovencitos, citó un día una reunión únicamente de los padres, que vinieran los hombres de la casa. Y la profesora que dirigía aquel colegio dijo: revisen todos los días la mochila de sus hijos porque está entrando alcohol a la escuela. Es decir, que había jovencitos que dentro de la mochila llevaban alcohol y se alcoholizaban dentro de la escuela. Y un padre pidió la palabra y le dijo: mire, yo prefiero que controlen ustedes la mochila de mi hijo. Porque si no encuentro una botella en casa, vamos a tener un problema. Entonces prefiero que la revisen ustedes, que le pongan las amonestaciones correspondientes y yo después vengo y las firmo. La profesora que recibió esto decía: suponiendo que yo no haya llamado al padre y le hubiera puesto las amonestaciones por traer alcohol, al otro día ese padre iba a venir y me hubiera protestado por haberle puesto la amonestación. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Que ese padre está otorgando a una institución, al Estado, si usted quiere, a la escuela, la responsabilidad que tiene él. Y que además, si de pronto le sancionan al hijo, trata de impedir que la sanción llegue. Yo creo que esto nos implica que tenemos que hablar seriamente acerca de la responsabilidad de los padres. Porque lo que pasa en la sociedad, lo que pasa con los jóvenes hoy, con lo que pasa con los niños, nosotros vemos niños mendigos, pirañitas, prostitución infantil, inseguridad por adolescentes que roban, jóvenes que se lanzan a la drogadicción, al alcohol, promiscuidad sexual en edad temprana, niñas, adolescentes embarazadas y todo esto. Todo esto significa simplemente que hay un padre que está ausente. Y hay que decirlo descarnadamente, detrás de cada uno de estos cuadros hay una responsabilidad paterna que no se ha asumido, un padre que está ausente de su casa. Y cuando yo digo un padre ausente, no estoy diciendo un padre que se ha muerto, porque un padre que ha muerto puede tener una presencia, sin embargo, importante en la vida de sus hijos. No estoy hablando tampoco de que es un padre que abandonó a su familia. Estoy hablando del padre que está presente físicamente hoy, está presente físicamente, pero no asume la función paterna. Es decir, no asume su responsabilidad de padre. La función de padre es fallida y toma una actitud totalmente inadecuada. Los entendidos en estos temas dicen que hace menos mal un padre muerto o un padre separado que un padre presente físicamente y ausente como centro de autoridad dentro del hogar. Hace mucho peor a la conducta de los niños esto. Y por eso elegí esta historia. Esta historia es la historia de un sacerdote que se llamaba Elí. El pueblo venía después de una serie de años y años de fracaso tras fracaso. Era un pueblo que estaba en absoluta decadencia. Ellos tenían una ley para cumplir, que era la ley de Moisés, pero resulta que habían pasado por encima de todos los principios, de todas las leyes. Era una sociedad anárquica que se la define diciendo cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, no había normas comunes de convivencia. Y por otro lado, era un tiempo en que no había rey en Israel. Nadie mandaba, cada uno se mandaba a sí mismo.
Elí tenía una tremenda responsabilidad en esta sociedad porque era el sacerdote, y el sacerdote en estas sociedades que nosotros, de las cuales estamos hablando, eran sociedades donde lo político y lo religioso estaban unidos. Quiere decir que el gobierno pasaba también por el sacerdote. El sacerdote en ese momento tenía dos obligaciones. Tenía la obligación de enseñar la ley. Esto era en los mandamientos que había recibido, una de las funciones es que él era el maestro de la ley. Quiere decir que la conducta de los hombres era regida por la palabra que enseñaba el sacerdote. Él tenía que transmitir a los hombres la ley. Y por el otro lado tenía que guiar a los hombres hacia Dios. Quiere decir que tenía una doble función. Una función de tipo espiritual, llevar a los hombres a Dios, y por el otro lado enseñarle cuáles eran los principios de vida. Pero además, él tenía que formar a sus hijos como sacerdote, porque el sacerdote era hereditario. Quiere decir que los hijos que le nacían iban a ser sacerdotes. Entonces él tenía la función de formarlos y tenía que, por supuesto, que enseñarles también a ellos no solamente la ley, sino cómo transmitir la ley a los otros y cómo guiar a los hombres hacia Dios. Cuando uno lee el cuadro que aparece en el primer capítulo del libro de Samuel, se encuentra con un desastre, porque los hijos de Elí hicieron, muchas gracias. Los hijos de Elí hicieron del sacerdocio una fuente de negocios, negociaban, una fuente de ganancias, y realmente pervirtieron totalmente el santuario. Y Elí los reprendía, pero los reprendía con debilidad, con tanta debilidad que demuestra que carecía totalmente de autoridad como padre y que no podía poner ninguna barrera a lo que ellos hacían, y permitió que profanaran hasta el santuario de Dios. Es decir, un padre permisivo, diríamos, un padre ausente. En la función paternal estaba ausente. Ahora, él estaba presente, era un padre de cuerpo presente, pero no ejercía el rol de padre con sus hijos. Dios lo reprende a Elí y lo reprende y le dice: no cumpliste tu responsabilidad de hombre. Estás dando más honra a tus hijos que a mí al permitirles que pasen por encima de la ley. No los has estorbado, y como padre tenía que haber estorbado para que ellos no hicieran lo que están haciendo. No los guió con mano firme por el camino correcto. Dios quiso que él fuera un hombre de la casa, y él no fue un hombre de la casa. Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos un hombre de la casa? Ustedes habrán oído muchas veces esta frase: es el hombre de la casa. Es el hombre de la casa. Los israelitas tenían varios ejemplos acerca de lo que podía llegar a ser un hombre de la casa. En el sur de Israel, en el sur, estaba instalado el pueblo filisteo. El pueblo filisteo era un pueblo guerrero, era un pueblo que estimaba la fuerza y la violencia como la máxima virtud que podía tener un hombre. Ellos se dedicaban a someter al prójimo y mostraban su hombría en el sometimiento de los otros. Cuando se animan ellos unos a otros, queda registrado en el libro de 1 Samuel cómo lo hacen. Y ellos se decían unos a otros: esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Para ellos ser hombres era sojuzgar al otro, era matar, era destruir, era someter a los demás. Era un ejemplo de lo que debía ser el hombre dentro de este pueblo. No era esto lo que Dios quería de Elí, ni es esto lo que Dios quiere de un padre. Este concepto, lamentablemente, todavía funciona en muchos casos en América Latina. Y es lo que llamamos el machismo. El hombre que cree que es el que tiene toda la fuerza, todo el poder, y que se transforma en un dictador dentro de la casa porque él es el hombre. Y porque es el hombre, todo tiene que subordinarse a él.
El machismo latinoamericano nace de muchas vertientes culturales que nos han hecho como somos. Esas vertientes culturales incluso las han inculcado hasta las mismas mamás que han construido machismo. Cuando una mamá le dice a su hijo, los hombres no lloran, le están diciendo justamente que tienen que retener su sensibilidad. Y están construyendo una persona proclive a manifestarse en el machismo. O cuando el padre le dice, a golpe se hacen los hombres, le está diciendo también lo mismo. Hay cosas que promueven el machismo y no promueven la hombría. La hombría es otra cosa, la hombría no tiene nada que ver con el machismo. El machismo es violencia, es fuerza. La hombría es otra cosa, es presencia. Es presencia masculina cumpliendo su rol, sin ejercer ninguna de estas violencias. Yo hablo de esto y comienzo hablando de esto, del machismo, porque sé que todavía en América Latina hay mucho de machismo. Y si no, miren cómo han crecido en el último tiempo los índices de mujeres golpeadas, y no solamente esto, sino de mujeres muertas por hombres que han que ser macho, perdonen ustedes la expresión, ser macho es cumplir con la hombría, de ninguna manera. Esto no es un hombre, esto no es un hombre. Esto se acerca mucho más al ideal de la bestia que al ideal del hombre. Es increíble que en pueblos europeos, aún España, está teniendo hoy un problema tremendo con la cantidad de mujeres asesinadas por sus maridos. La violencia que se desata y que llega al conocimiento público no es más que la punta de un iceberg de muchas cosas que no se ven. Porque hay mucha violencia dentro de los hogares latinoamericanos, y hay mucha violencia dentro de muchos hogares, pero yo trabajo en Latinoamérica y le puedo decir que hay mucha violencia dentro de los hogares latinoamericanos. Y te digo que si estás ejerciendo violencia, esto no es ser hombre, esto es acercarse a la bestia. De ninguna manera lo que pedía Dios es que Elí se comportara en forma machista con su mujer y con sus hijos para poner orden en el santuario. Lejos está del pensamiento de Dios el machismo. Y si un hombre se acerca a Dios, tiene que cumplir con los principios de Dios, olvidándose de la violencia dentro del hogar. La violencia no tiene que tener lugar dentro del hogar. Un hombre no debe ejercer violencia, porque para eso es hombre. Por eso no es bestia. Si tiene que ejercer la violencia, entonces está asimilando a la bestia y no a lo que debe ser un hombre. Quiere decir que lo primero que aparece acá era este problema que tenían ellos de que había quienes entendían que los padres debían ser esto, debían ser machistas. Pero si los israelitas miraban, en vez de mirar hacia el sur, miraban hacia el norte tenían a los fenicios. Y los fenicios tenían otra concepción del hombre, una concepción que nosotros llamaríamos más moderna del hombre. El hombre tenía que ser un comerciante, tenía que negociar. Zacarías, el profeta Zacarías, dice acerca de la ciudad de Tiro, que era una de las grandes ciudades fenicias, dice, bien que Tiro edificó su fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo en las calles. Y los fenicios pasaron a la historia como los grandes comerciantes de su tiempo, hábiles comerciantes del mundo antiguo. Ser hombre era acumular riqueza para ellos. El que era más hombre era el que más riqueza acumulaba. Su ciudad era como una tremenda caja fuerte, donde se guardaban todos los tesoros. El oro y la plata estaban por las calles. Es decir, era un pueblo fenicio. Y es el concepto que promueve hoy también la sociedad como signo de hombría. El hombre como proveedor únicamente de su casa, que hace de los hombres productores de bienes y se mide lo que es un hombre por los resultados económicos. Yo conozco gente que ha tenido un éxito económico tremendo y ha perdido su familia porque el hombre no pudo ser hombre. Y entonces viene la consulta pastoral y habla y dice, yo les di todo. Sí, pero no les dio cariño, no les dio disciplina, no les dio presencia, no les dio amor. Les dio todo. ¿Qué les dio? Les dio electrónica.
le dio aparatos, pero no le dio la presencia de Él y no estuvo allí más allá de proveyendo de lo material, proveyendo a las necesidades espirituales y emocionales de sus hijos. Señalo esto como dos formas de hombre ausente. El machista, por más que ejerza su presión, es un padre ausente. Y el fenicio, por más que ponga todos los tesoros del mundo al alcance de sus hijos, es un padre ausente. El padre tiene que estar presente, porque estos falsos modelos son los que producen el problema en la juventud. El problema no son los narcotraficantes por los cuales hay droga. El problema es que hay una desolación en la juventud y una falta de dirección por parte de los padres, porque la droga no es un invento de este tiempo, la droga existió siempre. Lo que pasa es que surge en la juventud un mercado tremendo de desaliento frente a la realidad, de falta de valores que no vienen desde el hogar y que no puede dar de ninguna manera la escuela, porque a veces descargamos en la escuela para que la escuela dé, y no es función de la escuela, es función del padre poner los valores y poner los límites y enseñarle a sus hijos a vivir dentro de los límites. Y esta falta hace que nosotros hoy tengamos que enfrentar a una juventud que se lanza a las drogas, que vive la promiscuidad sexual todos los días, que está aceptando la homosexualidad como una cosa común, que la violencia está encarnado dentro de ellos, que lentamente comienza la mala educación y la falta de respeto a campear en todas partes. Y cuando yo veo todo esto, la gente dice, ¿dónde va la sociedad? Y yo digo, ¿dónde está yendo la familia? ¿Dónde están los hombres? Y digo los hombres porque veo el esfuerzo en muchos casos de la mujer por suplir lo que esa presencia del hombre, por darle al hijo las cosas que el padre no le da, por ocupar el lugar del padre. Pero el lugar del hombre es irreemplazable. Dios para eso puso un hombre, para que la hombría la transmita el hombre. El que tiene que enseñar es el hombre. Hoy vivimos en una sociedad de padres fenicios, que se ocupan de lo material y que olvidan las necesidades reales de sus hijos, el consejo a tiempo, el cariño en el momento oportuno, la disciplina, cuando hay que disciplinar, es función que deben ejercer los hombres. Y por otro lado también está, por supuesto, el padre filisteo, ¿no? El machista dictador que quiere ser el rey de la casa y que irrita a los hijos y los transforma en rebeldes, y la rebeldía tiene muchas formas de expresión. Freud señala que una de las causas de la homosexualidad que ha surgido tanto en este tiempo, le aclaro que Freud no es un santo que sea yo devoto, y si hay alguien al que no le encendería Freud, pero tengo que admitir que hay cosas que dijo Freud que son importantes tenerlas en cuenta en este tiempo, sobre todo cuando hace el diagnóstico, no cuando da el remedio. Freud dice que una de las causas de la homosexualidad creciente es la imagen paterna distorsionada. La imagen paterna distorsionada. El macho que sojuzga a la madre es una imagen paterna distorsionada. El fenicio que trae cosas y cree que con eso él está cumpliendo con la familia. Son imágenes distorsionadas y producen una reacción de resentimiento contra lo masculino. En estos casos que estamos mencionando, el padre está ausente. Se eclipsó dentro de la familia. Y no es que no esté corporalmente presente, está. Elí había rechazado los modelos paganos de paternidad. No fue un machista, no fue dictatorial. No fue un padre castrador, como decimos ahora. No fue un materialista, un desentendido y simplemente proveedor. Fue nada más que un padre ausente, absolutamente ausente. Ausente como figura de autoridad dentro de su casa. Ausente como presencia rectora dentro de la familia. Quiere decir que podemos eludir los extremos también y estar también ausente.
Si Elí hubiese mirado para atrás en los orígenes de su pueblo, hubiera visto que él era un descendiente de un hombre que se llamaba Abraham. Abraham fue un hombre que cometió errores y que tuvo fracasos. Un hombre descarnadamente humano, pero que supo transmitirle la fe a su hijo Isaac. ¿Cuál era el secreto de paternidad de Abraham? Abraham llega en el libro de Génesis a la tierra de Dios, a la tierra prometida, y lo primero que hace es asentar su tienda, porque era un hombre trashumante. Pero lo segundo que hace, después que dio el abrigo a la familia, es armar un altar. Armaba una tienda, porque él tenía que proteger a su familia, pero ponía un altar, porque él tenía que enseñarles la autoridad de Dios. La tienda era sus aspiraciones de hogar, su deseo de organizar realmente la familia. Eso estaba simbolizado en la tienda. El altar eran las aspiraciones espirituales, su deseo de adorar a Dios, su deseo de obedecerle, su deseo de servirle. Dios sabía que Abraham era una persona confiable. ¿Y sabe por qué era confiable? Porque él dice, porque yo sé que mandará a sus hijos detrás de mí. Miren ustedes, Dios calibra la confiabilidad de Abraham por lo que él hacía con sus hijos. Dios no dice, porque yo sé que su ganado, porque su dinero. Él dice, porque yo sé lo que él va a hacer con sus hijos, que los va a educar detrás de sí para que me sirvan a mí. Y yo sé que esto lo va a transmitir con poder. Es decir, que va a actuar en la parte espiritual de los hijos. Está definiendo Dios una de las funciones fundamentales del hombre en el hogar. El hombre es proveedor, por supuesto que es proveedor, pero no es solamente proveedor. Es la persona que tiene que poner las leyes dentro del hogar. Cada hogar es un mundo y cada mundo tiene sus leyes internas. Tiene que manejar las leyes del hogar, tiene que guiar a sus hijos y tiene que además mostrarle y responderle los temas trascendentes de la vida. ¿Quién le va a decir a ese jovencito de dónde vengo, hacia dónde voy, para qué estoy aquí? En ninguna escuela explica esto. En ningún colegio, en ninguna universidad le van a explicar esto. Estos son los temas que se responden dentro del hogar. Y no es la mamá la que tiene que responderlo. Es el papá el que tiene que responder a la vida espiritual de los hijos, tanto como a la vida emocional. Abraham sentía que él era un hombre bajo autoridad, que él amaba a Dios, servía a Dios, pero guiaría a los hijos en el camino de Dios. Y por eso levantaba un altar. El altar no era una tarea que tenía Sara, su esposa. Hay hogares donde la mujer levanta el altar, porque el padre no se ocupa de la vida espiritual de los hijos. Y entonces, cuando tiene que leer la Biblia o enseñarle las cosas espirituales, allí está la mujer. Es loable que lo haga, pero quiero decirle a los varones que están acá que no es tarea de la mujer, es tarea del hombre, es tarea del hombre. Es el hombre el que tiene que transmitir la fe. Es el hombre el que tiene que levantar el altar. Es el hombre el que tiene que preocuparse por la vida espiritual de sus hijos. Es el hombre el que, además de proveer lo material, tiene que proveer para lo afectivo y tiene que proveer para lo espiritual. El altar era algo que lo levantaba Abraham. Abraham era el responsable de la vida espiritual de sus hijos. Era el sacerdote de su familia. Y tenemos que decir que en cada familia donde hay un padre, hay un sacerdote. Hay un sacerdote. Y ese sacerdote tiene que cumplir con lo que Dios manda. Y tiene que ser un principio y tiene que ser la figura de autoridad dentro de la casa. Hoy se está poniendo en duda la eficacia de la autoridad. Quiero reivindicar aquí que Dios es un Dios de autoridad y que delega autoridad. Y que la falta de autoridad es injerencia satánica sobre la sociedad. Dios es un Dios de autoridad. La familia no es una democracia. No es una democracia. La familia tiene autoridad.
La familia tiene que manifestar autoridad. Un sociólogo árabe, Saidi Laidi, que vive en Francia, hizo un trabajo muy interesante sobre la familia occidental como sociólogo. Y él señala algunas cosas que son fundamentales en esto. A medida que se democratiza la familia, disminuye y se debilita la democracia en la sociedad. A veces creemos que como hay democracia afuera, tenemos que poner democracia también dentro de la casa. Y él dice, hace el efecto contrario. Cuanto más democracia hay en la familia, menos democracia hay en la sociedad. Cuanto más democracia tiene la familia, es decir, cuanto menos autoridad hay, entonces se debilita la democracia de afuera. La familia, dice, no está pensada para ser democrática. Tiene que funcionar como un ámbito de autoridad. Es el padre quien tiene que formar en sus hijos la idea de orden y de respeto que luego se refleja en la sociedad. ¿Ustedes ven desorden en la sociedad? Problema de los padres, problema de los varones. ¿Ustedes ven falta de respeto? Problema de los hombres. ¿Por qué? Porque es el padre quien tiene que formar en sus hijos la idea de orden y respeto que luego se refleja en toda la sociedad. Y se lo leo de un sociólogo árabe, porque si yo leyera de la Biblia directamente, parecería que simplemente estoy bajando la línea religiosa. Pero fíjese que quien no piensa desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista sociológico, y que ha sido formado en una sociedad musulmana, pero está residiendo en Occidente, él está analizando esto y dice, señores, acá lo que está faltando es autoridad. Y se está debilitando la democracia de nuestros pueblos porque viene una generación que no tiene respeto y que no tiene responsabilidad, porque no ha tenido orden en el principio. Lo que quiere decir que la bendición de una sociedad, la bendición de nuestros hijos, es tarea de los padres. En la palabra de Dios, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, son los padres los que imponen las manos a los hijos y los padres los que lo bendicen. Imponer las manos es comulgar con el hijo. Es expresar un deseo. No hay nada mágico en esto de que el padre imponga las manos. Está deseando la bendición del hijo. ¿Quién impone las manos? Impone el varón las manos. Impone el hombre de la casa las manos sobre los hijos, porque es el que tiene que transmitirle a ellos la bendición. Son los padres, los varones, los que bendicen. Abraham era un idólatra converso, un hombre con problemas. Había vivido 75 años conectado con la idolatría, hasta que Dios lo llamó. No sabemos mucho del principio de su vida, pero sabemos que él armó su familia y su vida alrededor de la presencia de Dios. Él bendijo a su hijo Isaac. Lo bendijo. Yo lo comparo con Elí. Elí era un sacerdote de Dios. Elí maldijo a sus hijos y maldijo a la sociedad de su tiempo. Y usted dice, ¿y dónde está esto que lo maldijo? Simplemente estando ausente, no teniendo autoridad. Los está maldiciendo, porque está dejando que así como nace la planta, se críe sin enderezarla, sin limpiarla. Y esta falta de limpieza en los hijos hace que realmente los esté tácitamente maldiciendo, porque se criaron de acuerdo a sus propios criterios y entonces convirtieron al santuario en un desastre. Bendecir a los hijos cubriéndolos con cariño, por supuesto, con amor. Mañana vamos a hablar de esto, del amor. El amor como el vínculo perfecto de una familia.
pero además enseñándoles orden y respeto. Tengo que confesar que de todas las noches que hemos estado aquí, esta ha sido la más dura. Y exprofeso, pensé que esta tenía que ser la más dura, porque estoy hablando de hombre a hombre, estoy hablando de padre a padre, estoy hablando de esposo a esposo. Y creo que lo que está pasando amerita que hablemos seriamente de estas cosas, amerita que lo hablemos descarnadamente y que veamos qué es lo que está pasando. Hermano, amigo, que tienes una familia, la responsabilidad está sobre tu cabeza. Lo que pase con tus hijos depende de lo que hagas. No le encarguemos a la mamá lo que no es tarea de la mamá. Gracias a las mujeres que a pesar de todo cumplen y tratan de suplir lo que los padres no hacen. Pero algún día teníamos que enfrentarnos como hoy y hacer también nuestro mea culpa. Acá está pasando algo con los hombres. Acá está pasando algo. Y la sociedad está gritando que hay hombres ausentes dentro del hogar, que hay falta de disciplina, que hay falta de orden, que hay jóvenes que están desesperados y angustiados porque tienen padres físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. ¿No será el momento, te pregunto, de en tu casa levantar un altar como hacía Abraham? ¿No será que estás demasiado preocupado porque la tienda esté brillante y tenga todo adentro y te olvidaste que esa tienda se sostiene con el altar que no está levantado en tu casa? ¿No será que tenemos que salir de la tienda y dejarnos de preocupar tanto por lo material para pensar un poco en lo espiritual? ¿No será que tenemos que dejar de correr para comprarle el último invento de la tecnología a nuestros hijos y sentarnos para darle un poco de amor, de cariño, de enseñanza, de disciplina? ¿No será que a veces estamos tratando al llenarlo de cosas, de suplir lo que está faltando del otro lado? Yo quisiera que esta noche nos paráramos todos y pensáramos un poco en nuestros hogares, en nuestra familia y en lo mejor que tenemos, que son nuestros hijos. No hay nada mejor que nuestros hijos. Están allí. Dios nos dio hijos para que le demos a ellos las herramientas necesarias para luchar en la vida. No hay ninguna tarea más importante que esta, papá. No hay ninguna tarea más importante. No hay ninguna tarea. A veces hay padres que utilizan todo el tiempo para ganar dinero, pero no tienen tiempo para conversar con sus hijos. Yo conversaba con el director de una escuela. Me decía el director de la escuela, cité a un padre porque su hijo tiene problemas. El padre le dice, mire, yo no tengo tiempo de ir. El director de la escuela le dice, pero su hijo tiene problemas. Para eso le pago a usted, para que usted solucione los problemas. Y Señor, es muy importante que yo converse con usted. No tengo tiempo. Señor, en algún momento, dice, usted deja de trabajar. En ese momento dígame dónde puedo encontrarme con usted y hablamos de su hijo. Es que yo trabajo mucho tiempo. Señor, a la madrugada, usted termina de trabajar a las 2 de la mañana, dígame y yo voy a ese lugar y conversamos de su hijo. Y dice, ¿no se da cuenta que yo no quiero hablar de mi hijo? ¿Que para eso le estoy pagando a usted? Bueno, este tipo de padres, ¿qué puede generar en la sociedad? Y yo estoy seguro que le daba a su hijo de todo lo que no necesitaba. Y no le estaba dando lo fundamental. Padres ausentes. Pagan la mejor escuela porque creen que mandándolo a la mejor escuela suplen la carencia de ellos. No es la escuela, por cara que sea, la que va a suplir la necesidad de tu hijo. Tu hijo necesita presencia,
tu presencia. Tu hijo necesita tu autoridad, no es la autoridad de la escuela, es tu autoridad. Tu hijo necesita tu educación, no la educación que le da la escuela, la otra educación, la educación que se aprende en la familia, en la casa. Estamos necesitando padres presentes. Y para realmente tener como padres la capacidad de cubrir todas esas necesidades, tenemos no solamente que estar preocupados por la tienda, tenemos que estar preocupados por el altar. Y hay que levantar un altar a Dios. Y en muchos casos en los hombres el altar a Dios queda perdido. La fe es cosa de mujeres. Las iglesias se llenan con un alto porcentaje siempre mucho mayor de mujeres que de hombres, porque vivimos en una sociedad que cree que el asunto de la fe es un asunto de mujeres, no es un asunto de hombres. Es un asunto de hombres. Es un asunto que nosotros tenemos que encarar. Y para eso somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios como el sustento y el sostén de nuestra vida. No eludamos el problema espiritual. Nuestros hijos no solamente necesitan tecnología, necesitan respuestas y respuestas a los grandes interrogantes de la vida. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? Se lo van a enseñar en la escuela. Pero ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y para qué estoy? Se lo tienen que enseñar en la casa. Lo más esencial siempre es la educación que sale de la casa. Y si usted no tiene a Dios como sostén en su vida, va a ser muy difícil que usted pueda darle a sus hijos la respuesta que sus hijos necesitan. ¿No habrá llegado el momento de que levantemos el altar a Dios? De que nos acerquemos a Dios con todo nuestro corazón y de que nos abramos a Él para que Él nos guíe y organice también nuestra vida y nos diga lo que está mal, para que podamos tener hijos sanos, moral y espiritualmente. Miren, no hay nada más terrible que sentarse a conversar con un padre que viene a traer la carga de un hijo que ha fracasado. No hay nada más terrible que esto. Y sabe, cada vez que encuentro un padre que me trae un hijo fracasado, siempre hay un padre fracasado detrás. Nunca es solamente el hijo. Siempre hay un padre que no cumplió. Siempre hay algo que no se hizo. Siempre hay algo que se dejó pendiente. No podemos ser irresponsables frente a nuestra familia. Tenemos que ponernos de pie y tenemos que realmente abrir nuestro corazón a Jesucristo y levantar un altar y oficiar nosotros como hombres todos los días en ese altar a favor de nuestra esposa y de nuestros hijos. Es la tarea que tenemos. Yo cuando hablo con solteros, les digo, miren muchachos, que casarse no es obligación. No es obligación, nadie está obligado a hacerlo. Pero el que asume la responsabilidad matrimonial y familiar y tiene hijos, tiene que cumplir. Y si no están dispuestos a cumplir, es preferible que se queden solteros. A usted le parecerá muy duro que diga esto un pastor, pero creo que es lo que hay que decir. Que cuando uno llega a una familia, tiene que asumir con responsabilidad de esto. Y cuando llegan los hijos, tiene que asumirlo también con responsabilidad, porque es una responsabilidad que Dios nos dio. Y no puede ser que nos abramos de esta responsabilidad. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que armar un altar y tenemos que congregar a nuestra familia alrededor del altar de Dios.